buenas tardes a Hola. todas y todos los que se sumaron. Les vamos a pedir que por favor mantengan los micrófonos cerrados, así no nos pisamos con los audios, por favor, ¿sí? Hola, Felicita, ¿cómo estás? Felicita siempre, Felicita es una de nuestras fans que siempre está allá al pie del cañón en todas las actividades. Felicita, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy re contenta hoy de que podamos hacer esta charla. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que se sumaron ya. Espero que se sigan sumando más. Tenemos unas 60 personas inscritas, así que esperemos que la mayoría se sume. Pero bueno, tenemos que arrancar porque estamos en tiempo. Bueno, esta tarde vamos a estar conversando con Dani Pinto Guerra, que es editor del libro que estuvimos leyendo durante todo este mes en el Club de Lectura de la Fundación La Balandra. Para los que no formen parte del Club de Lectura, el Club de Lectura es una actividad que hacemos dentro de la Fundación, donde mes a mes hacemos un ciclo que se llama el ciclo Escritores y sus libros, y la propuesta es, digamos, indagar un poco en la obra de una narradora o narrador especial. Nosotros trabajamos más que todo con autores latinoamericanos, que estén más o menos, que sean voces más o menos emergentes, que se conozcan poco, y la idea es darlos a conocer a través de la lectura de uno de sus libros, especialmente uno que sea más o menos reciente, que se pueda conseguir en librerías, de modo que a medida que nosotros vamos hablando del libro tengan oportunidad de conseguirlo. Muchas veces nosotros procuramos tener nosotros ejemplares. Las personas que participan del club tienen un 20% de descuento en la compra de esos libros cuando nosotros los tenemos. Y además los que forman parte, que son socias o socios de la fundación, lo pueden conseguir con un 40% de descuento. Aviso por si quieren conocer, tenemos un catálogo publicado en la página web de la fundación, donde pueden acceder y mirar qué títulos tenemos hasta ahora disponibles ahí. Eso por un lado. Por el otro, antes de arrancar, me gustaría que, además de esta actividad que estamos haciendo hoy, nosotros frecuentemente hacemos otras actividades. La próxima que tenemos es la charla de tinta fresca, que va a ser el primer sábado de este mes que viene, que es el sábado 10 de abril. Si no estoy diciendo, corrígeme si estoy diciendo mal, Lucía, en algún momento, por favor, porque se me pueden cruzar los cables. Va a ser el sábado 10 de abril y vamos a estar entrevistando a Mariela Genadenik. Esa charla la va a estar moderando Gastón Fiorda, que es otro de nuestros colaboradores. Y la idea es presentarles un libro recién salidito de imprenta, o que esté hace muy poquito en la calle, a través del propio autor o de la propia autora. O sea, se hace una conversación con esa autora o ese autor que nos viene a presentar el libro, así que son unas charlas bien interesantes porque tienen al autor ahí como para hacerle preguntas, porque también la idea es en algún momento abrir el micrófono para que se sumen a la charla. Aparte de eso, también tenemos talleres de lectura dentro de lo que sería el Club de Lectura, que son gratuitos. Actualmente tenemos uno que empezó la semana pasada, que es un taller de lectura que está dictando Laura Galarza, que se llama ¿Por qué y cómo leer a Perla Suez? Son 3 sesiones. La primera fue la semana pasada, la segunda va a ser este viernes, y la última va a ser el viernes 9 de abril, y en esa última va a haber una entrevista en vivo con Perla Suez, que es una escritora argentina muy, muy conocida y destacada a nivel internacional, además de muy premiada, para conversar con ella a propósito de ese análisis que se haya hecho de la obra en esas 2 sesiones previas. Es una actividad, como les digo, es gratuita, abierta al público. Los que se quieran sumar solamente a la charla que va a haber en vivo lo pueden hacer. Los que les voy a pedir, ya seguramente Lucía se los va a estar poniendo por el chat, como ya está cerrada la inscripción al taller, para no generar mucho lío, los que se quieran sumar pueden mandarnos a la Fundación un mensaje al correo electrónico que van a tener ahí en el chat. El correo es info@fundacionlabalandra.org.ar y alguno de nosotros los inscribe y les avisa cuáles son las coordenadas para que se puedan sumar el día del encuentro. Eso, como les digo, es gratuito. Después de ese encuentro, vamos a tener otro taller, un seminario que va a estar dictando Vicente Batista, que todavía no tenemos las inscripciones abiertas, pero seguramente la próxima semana algo vamos a estar subiendo a la página web y a las redes sociales, que ese sí es un taller arancelado, que va a ser un seminario sobre literatura policial. Van a ser 4 encuentros, 2 ahora a finales de abril y a principios de mayo.
Bueno, toda la información seguramente la van a poder tener a través de, como les digo, los canales que usamos nosotros, que son la página web, las redes sociales y nuestros boletines informativos. Los que quieran recibir boletín informativo, con que manden un mensaje al info, que les acabo de decir, diciendo que se quieren sumar a la base, es simplemente recibir las invitaciones o los boletines que hacemos todos los meses. Nosotros, aparte de esto que estamos haciendo ahora, también publicamos contenidos en la página web que tienen que ver precisamente con la narrativa, y hacemos la invitación a las actividades y además a todas las otras cuestiones que estemos haciendo. También tenemos una clínica de narrativa, tenemos un par de clínicas de narrativa que ya son cuestiones más prácticas, esta también es una actividad arancelada, una la primera quincena de abril y otra la segunda quincena. También, Lucía, seguramente van a tener la información en el chat. Bueno, dicho todos los chivos que correspondían para el momento, pasemos a lo que nos convoca hoy. Como les decía, tenemos a Dani Pinto Guerra, que nos ha hecho la gauchada de sumarse hoy a esta charla. Algo que es importante que les cuento ahora es, evidentemente, en esta oportunidad, como les decía, tratamos de conocer la obra de una autora o un autor a través de un libro. En este caso escogimos un libro de Salvador Garmendia, que se llama Difuntos, extraños y volátiles. No sé si lo ven ahí, pero es este libro, que es una belleza. Además te digo, Dani, la verdad que la edición me pareció fabulosa, me encantó. Es un libro precioso. Pero lamentablemente Salvador Garmendia falleció en el 2001. Entonces no podíamos entrevistarlo a Salvador, que nos hubiese encantado. Así que lo convoqué a Dani, que evidentemente es el responsable de la reedición de este libro, porque para quienes no lo sepan, este libro, la primera edición fue en 1970, si no estoy diciendo mal, y él ahora está rescatando, a través de la editorial están rescatando este libro. Ya vamos a conversar cómo fue todo eso, es parte de lo que quería preguntar. Pero como un adelanto, digamos, porque hay una cosa que me parece importante. Yo soy venezolana, para quienes no lo sepan. Seguramente se me nota un híbrido extraño cada vez que hablo. Y yo me vine a vivir acá a Argentina hace como 15 años más o menos. Y uno de los libros que me traje en mi valija cuando me vine fue un libro de Salvador Garmendia que compré cuando era muy muchacha allá en Venezuela, que se llama Cuentos Cómicos, que es este libro, que como verán es un libro viejísimo, las páginas están amarillas, bueno. Y a mí este libro me encantó, y yo confieso que yo empecé a escribir cuando yo me vine acá a Argentina, hace, como les digo, hace unos 15 años. Yo siempre digo que comencé a escribir en serio. Y esto lo digo para todas esas personas que por ahí están empezando a escribir, viste, que no se animan, que no, digamos, a escribir uno puede aprender a hacerlo, a escribir como la gente, digamos, bien, porque a escribir escribimos todos. Pero digamos, con un poco más de seriedad y poniéndole un poco más de profesionalismo a eso, porque para mí es una actividad que me apasiona. Aparte de eso, yo soy ingeniera, o sea que me metí por el costado, nada que ver, pero siempre escribí, y una de las cosas que me pareció súper interesante cuando me vine a vivir acá a Argentina era la gran apertura que había para que uno pudiese aprender a escribir, ¿no? Hay como muchas oportunidades, hay muchos talleres literarios, mucha gente que tiene la buena onda de enseñar a escribir, y tuve todo un proceso de aprendizaje sobre la marcha, incluso autoaprendizaje. Y cuando me vine, uno de los libros que a mí más me había gustado de Salvador y que rescaté de mi casa y me dije, me lo llevo conmigo, fue este libro, que uno de los cuentos que a mí más me gustó, y precisamente esto viene a cuento por esto que les voy a decir ahora, es un cuento de Salvador Garmendia que se llama Tan desnuda como una piedra. O sea, imagínate, yo lo leí de la manera más inocente, fue el que más me gustó, y resulta que tiempo después, investigando un poco, me enteré que ese es precisamente el cuento con el que Salvador Garmendia ganó el Juan Rulfo. O sea, para mí es un cuentazo, es uno de los mejores cuentos que yo he leído, de verdad. Eso los recomiendo mucho leer, si tienen la oportunidad de conseguir algún otro. Deberías reeditar Dani, te recomiendo reeditarlo para que la gente pueda leer ese cuento, porque de verdad que es una belleza. Y además de ese libro, yo me traje otro libro, no de Salvador, pero de un escritor que se llama Antonio Arraiz, que es un escritor que nos los dan en el colegio, cuando estamos en Venezuela, en el colegio, y que todo esto se los estoy diciendo porque tanto Antonio Arraiz
como Salvador Garmendia, son escritores que prácticamente no se conocen fuera de Venezuela. Yo la verdad que poco o nada los he escuchado. Se conoce a Rómulo Gallegos, que evidentemente tiene un premio internacional y bueno, se conoce por eso, o se conoce a Arturo Uslar Pietri por Las Lanzas Coloradas, por ejemplo. Y de Rómulo Gallegos y de Arturo Uslar Pietri seguramente van a encontrar algún libro, yo lo decía en alguno de los encuentros que tuvimos, en las librerías de Corrientes, seguramente. Pero ni de Antonio Arraiz, ni de Salvador Garmendia, yo jamás me llegué a encontrar un libro acá publicado. Entonces, cuando yo vi que me llegó por mail el aviso de que esta pequeña editorial estaba publicando este libro, que yo ni siquiera conocía, además, les digo de paso, porque no es que me leí toda la obra de Garmendia, como les digo, era como total neófita cuando me vine para acá. Poco nada leía tanto de lo que era literatura venezolana, más bien leía literatura internacional. Y yo dije, lo tengo que comprar, porque con ese título, o sea, no, tengo que tener este libro. Y la verdad que me llevé una sorpresa maravillosa porque la edición es hermosa, es un libro muy interesante, además, no sé si ustedes, evidentemente no sé si habrán tenido la oportunidad, pero por ejemplo, tiene fotos, no sé si ahí se ve, la estética del libro es hermosa. Yo estoy diciéndole un chivo gigante, al libro. Maui, piden por ahí si puedes repetir, Sí. por favor, el nombre del cuento o también de los libros, porque las personas están A ver, muy les entusiasmadas digo, con los 2 ejemplares. les digo, el libro, o sea, los que probablemente no consigan, y toma nota, Dani, porque estas cosas hay que... El otro libro de Salvador Garmendia se llama Cuentos Cómicos. A ver si se los voy a anotar acá en el chat. Cuentos Cómicos, y el título del cuento que les digo se llama Tan desnuda como una piedra. Este es el cuento. Ese cuento que les anoté ahí está en este libro. Yo intenté, te digo, me hice el trabajo por buscarlo por internet para ver si en algún lugar estaba publicado y no está en ningún lado. O sea, chicos, si no lo consiguen en el libro, no lo van a poder leer. O si no tiene, si no, el amigo Dani no nos hace la gauchada de editar el libro, no lo vamos a poder leer. El otro libro que les decía, que es un librito muy pequeño, que yo les digo, lo adoro, es un libro viejísimo, yo no sé de qué edición es esta, pero yo lo trato con un amor porque está que se despedaza. Es un libro que editó Monteávila Ediciones, es una tercera edición, editores, perdón, y es de un escritor venezolano que se llama, ya se los voy a anotar acá, Antonio Arraiz. Y el libro se llama Tío, ahí, estoy escribiendo mal, Tío Tigre y Tío Conejo. Es una belleza este libro. Dani, vos seguramente lo conoces porque nos los tiran por la cabeza por allá. Y es hermoso, el libro es hermoso, es un libro donde los protagonistas o los personajes son todos animales, así que es una cosa divina de leer. Después, digamos, para ponerlos un poco en contexto, a mí me parece que, y por eso hago esto que estoy haciendo justo ahora, y por eso me interesa muchísimo esta conversación que vamos a tener ahora con Dani, es que digamos, la literatura venezolana para mí está como dejada como de costadito, en lo que es a nivel internacional, me parece. Y hay muy, muy buenos narradores y narradoras venezolanas. Nosotros con La Balandra, Dani, yo no sé si vos sabías, pero nosotros hicimos un dossier en algún momento para los que quieran, y esto sí lo pueden conseguir en la página web nuestra, les digo desde ya. Este número de la revista La Balandra, que la nota del debate acá era escribir novela o es más difícil que escribir cuentos, de paso es buenísimo el debate de esta revista. Tenía un dossier de narrativa venezolana donde se incluían cuentos de autores como Roberto Martínez Bachrich, Ana García Julio, Mario Morenza, Gabriel Pallares y María Alejandra Rojas. Algunos son cuentos, algunos son fragmentos de novela. Pero es una buena manera como de acercarse a la literatura venezolana. Aparte de estos autores que yo acabo de mencionar, hay dos autores que a mí me gustan mucho, que viven acá en Argentina, que se llaman Gabriel Pallares, que ya lo mencioné, está acá, y él dicta talleres de narrativa acá, que tiene unos libros de cuentos también muy buenos, y Gustavo Valle, que tiene dos novelas, por lo menos que yo sé que se consiguen acá, una se llama Bajo Tierra, y la otra se llama Happening. Yo cuando leí Happening casi lloraba de la tristeza. Decía, ay, qué melancolía. Mira todo lo que dice Gabriel acá. Gabriel, no.
Gustavo. Era como estar en Venezuela comiéndose un sancocho de gallina, una cosa así, ¿viste? Decía, ay, qué divino, todo se te venía, o sea, se me venían todas las cosas a la cabeza. Entonces está muy bueno como para conocer la cultura, para saber, porque además tomen en cuenta que no es que es el venezolano que escribe solamente desde de Venezuela, sino que es algo muy amplio, o sea, es Latinoamérica. La versatilidad, y esto ya lo vamos a ver seguramente, que por ejemplo tiene Salvador Garmendia, es que sus cuentos no pierden vigencia, ni están solamente enfocados en Venezuela. Lo que pasa ahí puede pasar en cualquier otro lugar de Latinoamérica, incluso del mundo, me atrevería a decir, porque es, más que, es una cosa de la condición humana más que todo. Bueno, dicho esto, que me parecía importante poner en contexto de quién vamos a hablar ahora, Salvador Garmendia es un escritor venezolano que nació en Barquisimeto es una ciudad en Venezuela, y murió en Caracas, como les decía, en 2001, nació creo que fue en el 1928, fue premiado varias veces, además era diplomático, fue periodista, guionista, era un autor muy prolífico, además publicó varias novelas, si quieren después, igual yo esto lo pueden conseguir en donde está el cuento publicado, que seguramente Luce se los va a poner también ahí, el cuento que publicamos en la página web de la Fundación, que se llama Ensayo de vuelo. Ahí está la biografía y pueden ver todos los datos. Yo les punteo un poco. Y bueno, el libro sobre el que nos vamos a enfocar hoy, para no alargarlo más, es este libro que se llama Difuntos, extraños y volátiles. Y bueno, dicho esto, lo primero que te quería preguntar, Dani, y muchísimas gracias por tu tiempo, es ¿quién era para ti Salvador Garmendia? Porque yo acabo de decir mi experiencia con Salvador Garmendia, más o menos. ¿Quién era para ti Salvador Garmendia y por qué rescatar justamente este libro y no otro de los que él tenía publicados? Bueno, primero que nada, voy a iniciar como el podcast de Carrión, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde dónde me están escuchando. Por ahí leí que hay gente en México, seguramente la mayoría estarán acá en Argentina, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Infinitamente agradecido, muy contento. Bueno, voy a iniciar un poquito con lo que es mi historia, también con la literatura. Porque para decir quién era Salvador es también como que qué es la escritura y qué es la literatura venezolana para mí, ¿no? Yo además, bueno, al igual que Maumi, que viene de la ingeniería, yo vengo del deporte. Yo jugaba béisbol hace casi una década ya y bueno, siempre estuve en contacto con la lectura, con la literatura de alguna manera, y el nombre de Salvador estaba, como tantos esos nombres, Rómulo Gallego, Arturo Uslar, no sé, Guillermo Meneses, como que algún momento habré leído un cuento, me leyeron un cuento, mi hermana mayor le mandaban para la escuela a leer, entonces como que esos nombres siempre están por ahí dando vueltas, había uno que otro librito por ahí. Más adelante, cuando me intereso ya seriamente en la literatura, se convierte, ¿no? Evidentemente, Garmendia en el narrador. Por ahí había leído una reseña que le hicieron a Salvador, como el padre literario de una generación. Me parece que esa era la mejor manera de definirlo. Y no tenía yo las palabras, son palabras que estoy tomando prestadas de otro. El padre literario de una generación. Yo diría, bueno, el narrador literario de una generación, porque además de diplomático, eso era un narrador, era como que alguien que se dedicó directamente a la narrativa. Cuando pienso en Salvador, pienso como que sí, una vez que inicio mi carrera dentro de las letras, Salvador estaba ya fijo como que un faro a donde yo iba, de alguna manera u otra. En Venezuela seguramente habrán escuchado, ¿no? Que digamos, lo que se ha exportado más ha sido la poesía. Tenemos muchos poetas a lo largo del siglo XIX, siglo XX y hasta ahora, cuya obra ha sido difundida bastante. Pero bueno, además de la poesía también como que ¿qué me complementa a mí como lector? No sé, en esos momentos en los que estoy iniciando mi carrera como estudiante de letras en su momento, ¿no?
Y era eso, la narrativa. Para mí no era solo leer novelas, leer crónicas, cuentos. Y por ahí siempre había un Garmendia. Había un cuento, estaban las novelas. Una vez que me vengo a Argentina también pasó algo mágico que justo ahorita lo voy a mencionar porque son esas cosas que pasan así de la nada. Yo me vengo de Venezuela en el 2014, yo tengo ya casi 7 años acá. Y hago más o menos, sí, 2016, si no me equivoco, inicio el seminario de escritura creativa con Elsa Durkarov, quien también formó parte de la Balandra, ¿no? Sí. Y bueno, en ese seminario ella invitaba a varios escritores y editores también. En este caso le tocó a Luigi Tarroni. Luigi Tarroni, como los que lo conocen, bueno, es un garmendiano, no lo sabía, me entero en ese seminario que le encantaba un escritor venezolano que no recordaba el nombre, pero que escribió una novela buenísima que era Memorias de Altagracia, se llama la novela. En lo que menciona Memoria, porque Chitarroni dice un narrador venezolano y yo enseguida empiezo con ese catálogo, taca, 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 taca. ¿Quién es? ¿De quién me estás hablando? O sea, siento que me estás hablando a mí. Y nada, cuando menciona el nombre de la novela Memorias de Altagracia es eso, dije como que, es él, claro, el narrador, para mí es como el padre narrador de nuestra literatura en cierto punto, ¿no? Sin darle mérito a los demás, obviamente. Y es eso, ¿no? Pensé en Salvador inmediatamente, ahí se generó también un diálogo muy lindo sobre la obra de Salvador y otros escritores latinoamericanos, ¿no? Como dice él, sumergidos por por la ola del boom latinoamericano. Y justo ahorita, cuando mencionaste lo de la Balandra, el dossier, yo tengo ese número, está por acá, no sé si se ve. Bueno, no, porque tengo el fondo. Tienes el fondo, no se ve bien. Nos pusimos creativos hoy y bueno, no se ve pero tengo el número acá del dossier. En ese dossier, que por ahí lo puedes mostrar tú, Maui, hay Ya ver, que lo voy a una volver a entrevista, mostrar. precisamente. Ahí se ve. Sí, ahí abajo se nota, creo que se ve un poquito ahí, entrevista a Luigi Terroni, precisamente. Sí, precisamente tenemos unas confesiones de un editor, era. Luigi Terroni es el que nos hace el prólogo a Difuntos Extraños y Volátiles. Entonces, como que esas coincidencias que de repente uno no estaba pensando y que se dan de la nada, ¿no? Y pensé ahorita como que ya va, en ese dossier está la entrevista a Chiterroni. Sí, mira qué casualidad, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, para mí es eso, el padre literario de una generación de la que me siento parte. Como les decía, ¿no? Yo no vengo directamente del mundo de las letras de pequeño, sino desde otra área. Pero a la hora de pensar en la narrativa venezolana o latinoamericana en general, Salvador Garmendia era uno de esos referentes. Ahora, ¿por qué este libro y no otro? Bueno, ahí entra un poquito lo que es el azar, ¿no? Nosotros cuando iniciamos este proyecto, como les decía, yo vine hace 7 años acá, tenía la intención desde el principio de iniciar un proyecto editorial, no sabía en ese momento si iba a ser una editorial o iba a ser una revista, pero tenía la intención, conocí La Balandra, conocí otros proyectos, tanto hechos por extranjeros, venezolanos, argentinos, gente de otros lugares. Pero claro, estaba como muy recién llegado, no sabía cómo moverme, bueno, tiempo, dame tiempo. Una vez que ya el proyecto tiene más forma, sucedió algo, ¿no? Digamos, se mencionó la posibilidad de editar trabajo inédito. Todavía voy a adelantar algo que no debería, pero voy a decir, bueno, no, porque es parte de la historia, es parte de la historia y está bueno. Se mencionó la posibilidad de un material inédito de un escritor venezolano por otra editorial, ¿no? Pero esa otra editorial no lo podía sacar precisamente porque su proyecto va por otro lado, va un poquito más orientado a la poesía. Enseguida yo pensé, bueno, si no, alguien más lo tiene que hacer, obviamente, porque un material inédito de un escritor como este no se puede no publicar, ¿no? Y ahí surge también digamos, el concepto, la idea, la identidad, ¿no? De la editorial, que es el rescate, ¿no? Ya yo venía un poquito también influenciado por lo que otras editoriales venezolanas también, la Argentina, la Vestiquilátera, por ejemplo, efectivamente es un referente para mí, habían hecho, ¿no? Rescatar obras de autores cuyos libros no habían sido difundidos o simplemente no existían traducidos en esta zona, ¿no? Y nada, enseguida pensamos como que, bueno, material inédito de Garmendia,
bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Porque primero un autor que no ha sido que lo conoce muy poca gente, acá en Argentina, traer algo inédito de un autor que no conoce todo el mundo es como una apuesta muy alta, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a sacar editar un libro que tenga más alcance. El proyecto, bueno, abarca lo que es la narrativa breve y el ensayo. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser un libro de cuentos. Salvador Garmendia es un cuentista por naturaleza. ¿Cuál libro de cuentos? Porque todos son magníficos. O sea, si hubiese sido por mí, yo los editaba todos. Pero no es tan fácil, ¿no? El contexto, bueno, complicado. Pero, nada, revisando, eso fue como que ya también un trabajo de revisión de su obra, cuáles son los cuentos, cuáles son los libros que más gustan. Y bueno, recomendaciones, charlas, lecturas, y se tomó la decisión de, bueno, hagamos Difuntos extraños y volátiles. Es un cuento que tiene como que lo más original de Garmendia, antes incluso de haberse publicado Memorias de Altagracia, antes de que, como que una de sus novelas más conocidas, la más conocida quizás, saliera. Un Garmendia que estaba como que eso, consolidándose como narrador. Y un libro que tiene cuentos que comunica mucho con la esencia también de lo imaginario, de lo latinoamericano, incluso de lo venezolano, la figura del escritor, la figura del que sueña. Claro, el nombre también te hace un guiño, ¿no? Difuntos, extraños y volátiles. Ahí vas a encontrar también un catálogo de personajes, o sea, de todo. O sea, a la hora de pensar el propio libro se me presentaba una situación que no sabía cómo abordar, también abordar el diseño de un libro y demás, porque son cuentos. Por ahí cuando piensas en una novela tienes un tema central, la tapa, la cosa, y cuando son cuentos son muchas cosas. Y bueno, la tapa más o menos creo que manifiesta esa diversidad, ¿no? De situaciones, personajes, de todo por lo que pasa en la cabeza de una persona, ¿no? Acá en Argentina, desde que me he sentido como que parte de esos personajes de los cuentos de Garmendia, que le pasan tantas cosas en la cabeza que vas caminando por Avenida Corrientes y tienes un mundo caminándote encima también. Y es maravilloso y aterrador a la vez, ¿no? Pero es así. Sí, en realidad la tapa a mí me pareció hermosa cuando la vi. Estaba escuchando y estaba tratando, me acabo de acordar de una editorial que se llama Club 5, creo que era Club 5, que publicó, no sé si era Club 5, que publicó a un autor venezolano, creo que fue Casas Muertas, que lo publicaron acá, creo. No sé si estoy tocando de oído, me parece. Estaba tratando de ver si lo encontraba. Una Pues editorial, justo si me no me acordé. equivoco, de Uruguay, me acuerdo haberlo visto, creo que en la última feria, la que hacían en el Conex, ¿cómo que se llama? Que se me olvidó, la Feria de Editores, la FED. En la FED, sí. Claro. Porque yo lo comento porque también es otro autor, fue otro rescate que en su momento el editor de la editorial, valga la redundancia, se comunicó conmigo para preguntarme por el autor de Casas Muertas, Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva. Exacto. Y yo justamente, otro de los libros que me traje fue ese, de Miguel Otero Silva, Casas Muertas. Entonces contactaron a la familia en Venezuela, como fue que todo un tema para poder después editar acá el libro. Ya vamos a hablar nosotros también de eso ahora. Claro. Pero, y me parece súper interesante esto que cuentas, porque evidentemente es como todo un recorrido para tomar la decisión de es este libro y no otro. Después quiero saber qué es lo que van a publicar. Inédito, re chismosa. Pero también hay otra cosa que comentaste, que es esto tiene cuentos, narrativa breve, ¿no? Pero Garmendia también tiene novela, o sea, Sí. si bien tiene muchos cuentos, escribió muchos libros de cuentos, también fue novelista. Y una de las cosas que dice Chitarroni precisamente en el prólogo del libro es que era muy buen novelista. Que sus novelas tenían como unas estructuras bien particulares. Yo te preguntaría a vos, si bien escribió las dos cosas, los dos géneros, si vos notas que hay alguna diferencia
en cómo él aborda la novela, a cómo aborda el cuento, y en qué género, evidentemente no lo tenemos a Salvador, estaría buenísimo tenerlo para preguntarle a él, pero digo, ¿en qué género crees vos que él se manejaba como pez en el agua, por decirlo mal y pronto? No, ese último... ¿Cuál crees vos que podría haber? Para mí los cuentos de Salvador son una genialidad, o sea, me parece que era como muy, muy, muy buen cuentista. Conocía el dedillo, que era lo que tenía que hacer con un cuento. Pero no sé, Sí. ¿a vos qué te parece? En tu Mira, opinión. me es difícil, me cuesta como que es imposible encasillarlo o pensar que tenía un género exacto, es como tú dices, habría que preguntarle a él. Habría que preguntarle a él. Vamos a hacer una sesión de la Ouija y le preguntamos a Salvador qué es lo que más le gustaba. Exacto. Prendamos una vela, algo, pero... ¿Y cuál crees vos que podría ser, por ejemplo, la novela que vos le recomendarías a alguien que está en... La novela y el libro en este caso estamos viendo este libro de cuentos, obviamente estamos hablando de este libro. Pero para vos, alguien que se introduce en la obra de Garmendia, por supuesto los que se quieran introducir ahora vayan y compren este libro, pero digo, otro libro que te parezca que es como el libro de Salvador Garmendia. Bueno, Memorias de Altagracia definitivamente es Okay. para mí como la novela, también porque, bueno, se acerca un poco, si bien no es lo mismo obviamente, pero tiene algo esa novela que es en cuanto a lo fragmentario de sus relatos, ¿no? La novela está dividida obviamente en capítulos y cada capítulo es como que independiente, ¿no? Se puede leer casi saltándote capítulos, yendo para atrás, yendo para adelante, no tiene como que un orden cronológico así específico. Es una novela obviamente que rescata mucho de la memoria de una ciudad, de su ciudad natal, historias de, bueno, personajes exacto, inventados o rescatados de su propia memoria, pero me parece que es la novela fundamental, de que es como que si quieres abordar a Garmendia a través de la memoria, es Memorias de Altagracia, a través de la novela, perdón, Memorias de Altagracia. También tiene los pequeños seres. Los pequeños seres creo que sería, claro, esto es ya una decisión muy personal, ¿no? Como también mamá decía, no, tampoco me he leído toda la obra de Garmendia y precisamente muchas cosas que tengo pendiente también por rescatar, sobre todo su trabajo en no ficción, cosas que publicó en el diario, cosas que hemos conseguido, de hecho es parte de ese rescate que se le está llevando a cabo, artículos publicados en prensa y demás. Pero sí, definitivamente Memorias de Altagracia. Que justo se me estaba olvidando, quería mencionarlo. Tú te trajiste ese cuento de cuentos cómicos, ¿no? El libro de cuentos cómicos. El libro de cuentos cómicos. En mi maleta también se viene un libro de Salvador, que es Crónicas Sádicas. Que es Mira vos. No sé, en ese momento en Venezuela el único libro que yo tenía de Salvador Garmendia, porque a él se le reedita su obra en Venezuela, la editorial Fundavac, hace una edición son 3 tomos así enormes, de toda su obra narrativa, pero claro, bueno, fue en ese momento también yo yéndome de Venezuela, yo sacando, obviamente no iba a poder acceder a ese libro y eran 3 tomos enormes, o sea, venían los libros y no venía la ropa. No venía Claro. Entonces el libro que yo me traigo, el único libro que me traigo de Salvador es Crónicas Sádicas, que es se armó una edición a partir de lo que publicaba en la revista El Sádico Ilustrado, ¿no? Entonces también es otro género para mí también estaba como pez en el agua, como dicen, ¿no? La crónica incluso para él era algo muy natural. Él hablándote de la ciudad, de lo urbano, de lo político, o sea, para mí era imprescindible no traerlo, ¿no? Mira qué interesante, porque justamente lo que te iba a preguntar ahora me parece que tiene un poco que ver con eso. Viniendo de vuelta a este libro, Difuntos, Extraños y Volátiles, tiene cuentos muy breves. La mayoría son... en este libro particularmente, porque ya te digo, el otro libro, Cuentos Cómicos, creo que el único cuento, voy a ver si, para no decirles, no equivocarme, hay un cuento rarísimo que tiene publicado acá, que a mí me llamó mucho la atención, que está escrito a 2 voces. Se los quiero mostrar porque es muy particular. Se llama El oscuro y mudo ruiseñor. Y yo no sé si van a alcanzar a verlo ahí, pero si se fijan, está escrito a 2 columnas. No sé si se ve ahí. Una columna está dirigida, es como si fuesen 2 cartas, ¿no? Como dos historias. Una la escribe Damián y otra la escribe Sabina. Entonces son como 2 versiones de una misma historia,
y lo que a mí me llama la atención es que él no decidió poner una primero y la otra después, no, se las pone en paralelo. También hay una cosa que tiene que ver un juego con la forma, ¿no? Un poco esto que decías vos de esta novela Memorias de Altagracia, que también me parece que jugaba. O sea, me parece que Salvador Garmendia era como muy lúdico en su forma de escribir. Un poco me recordó de alguna manera a Puig, de acá, que también era como medio irreverente a la hora de proponer algunas lecturas. Entonces me quedé pensando, justamente este libro, que es muy irónico, los personajes, bueno, justamente los que quieran ir a asomarse, que lo tienen, menciono este porque eso lo tienen libre y lo pueden ir a buscar en la página, pero les digo de ya, traten de conseguir el libro este porque la verdad que es muy, muy bueno, es muy interesante. Tiene mucha poesía, mucho humor negro en todo lo que dice, ese cuento que te digo, Ensayo de vuelo, que habla de los elefantes y este tipo que es pequeñito y dejó de comer y entonces se va a volar. Pero además hay otro, que fue otro de los cuentos que también me llamó la atención, que es ese de este hombre que está escribiendo una novela sobre su propia ganas de matar a alguien, es más, de asesinar a alguien que asesina. Entonces, es una novela que lleva 900 páginas y entonces se alarga. Y es casi un policial ese cuento. Y después hay otros cuentos muy breves, casi microrelatos para mí, son cuentos muy cortitos. Entonces, me quedé pensando en los tópicos, porque evidentemente este libro es muy particular. Este que te digo, cuentos cómicos, también es muy particular, pero es diferente a este libro. Entonces me quedé pensando en si, digamos, a tu modo de ver, por lo menos en lo que vos has leído de Garmendia, hay tópicos similares. Porque pensemos que la obra, digamos, abarca todos sus libros y siempre hay como esta cosa que siempre nos convoca, dependiendo de cada escritor, obviamente. Yo, en mi opinión, en mi humilde opinión de Garmendia, hablaría de esta misma que acabas de decir vos, que tiene que ver con la crónica, esta cosa, esa mirada que tenía él sobre la gente, ¿no? Como escudriñar y mostrarte como el hueso, que a mí me parece que iba como ahí, a pesar de que la forma puede ser distinta, él como que iba a esa cuestión que en algún lugar leí que tenía que ver con mostrar la urbanidad ellos dicen de Caracas, yo no sería tan específica, yo incluso hablaría del venezolano en general, que, digamos, porque es lo que conocía y evidentemente nosotros cada quien escribe de lo que conoce, ¿no? Obviamente. Pero ¿a vos te parece que podría ser por ahí o que hay otros tópicos que también le interesaba a él tocar? Sí, yo considero que o sea, Salvador era un observador. Salvador era una Ahí está, persona que tenía mucha, como decimos, no sé, en Venezuela tenemos la expresión tiene calle. Es una persona que sí. en ese sentido tenía calle para observar, para fijarse en esos pequeños detalles. Yo viendo el cuento que mostraste, que está a 2 columnas, o sea, me imaginaba un Salvador viendo a alguien que estaba leyendo y que se imaginó a una persona con cada ojo lee una columna, algo, no sé, estoy pensando así, como que por qué la forma o por qué, qué tipo de personajes leería de esta manera o que existe en la calle, como que miré a una persona que de repente, no sé. Era un observador, definitivamente, en cuanto a tópicos, sí, él vivió mucho tiempo, el señor de Barquisimeto vivió mucho tiempo en Caracas. Hay muchos relatos que eso toca lo urbano. Puedes conocer de Caracas y a la vez estás conociendo de casi cualquier ciudad latinoamericana, ¿no? Te sientes rodado por eso, por los cambios de, no sé, finales del siglo XX. Me acuerdo cuando releía Memorias de Altagracia, eso, estás leyendo un texto que te habla de un pueblo, pero es cualquier pueblo, es cualquier familia, sé que en cualquier ciudad hay un mocho, en cualquier lugar hay un ladrón, en cualquier lugar hay alguien que te va a traer un circo y payasos, o sea, siempre de alguna manera te va a traer algo con lo que vas a conectar, con lo que te vas a sentir muy identificado independientemente vengas de la ciudad o de algún pueblo, de la periferia. Lo que manejaba muy bien, por ahí pensaría en lo urbano como primordial, pero manejaba muy bien todos los tópicos, manejaba muy bien cualquier tema. Tenía
cierto placer, considero que para incluso burlarse de temas que le interesaban o que no le interesaban, o que no consideraría tan interesante hoy en día, ¿no? O no tan interesante, pero cuestionables quizás. Hablar de políticos, la visita de Nixon a Venezuela, está en un cuento en este libro. No sé, la visita de unos personajes que salen del trabajo y quieren tomarse unos whiskies, van a un lugar a ver mujeres desvestirse, como que esa mirada también como irreverente, medio irónica, medio burlesca, medio... tiene que ver por ahí con el ojo de Garmendia. Claro. Yo pensaba en esto que creo que también lo leí investigando un poco, esta cosa de la irreverencia, esto mismo que decías vos, que era un escritor irreverente, que iba como a contramano de lo que se escribía en su época, como que buscaba la manera de darle la vuelta a ciertas cuestiones, no estaba como metido dentro de lo que podríamos llamar el canon, digamos. Iba como por otro lado. Eso también me parece a mí súper interesante de la obra de Garmendia, por eso me parece que es fantástico que ustedes se hayan interesado en rescatar la obra de él. Yo la verdad que estaba chocha, dije, me parece maravilloso que se lo pueda leer acá. Y pensando en eso, te pregunto, ¿cómo fue trabajar con la reedición de este libro de Garmendia? ¿Tuvieron que pedir permiso, me imagino que a los herederos o a la esposa? No sé si la esposa estará todavía viva, me parece que sí, me parece que lo decían en la Gacetilla. Digamos, ¿ajustaron algo? ¿Dejaron todo tal cual estaba el libro originalmente? ¿Por qué decidieron, por ejemplo, incluir para los que no lo sepan, el libro viene con un glosario, pero el glosario no está en el libro, está online, que yo se los pasé en alguno de los correos que les compartí, y el libro viene, que me pareció hermoso, viene con el código QR, no sé si se ve ahí, no sé si lo ven, yo no me estoy viendo, tengo acá mis apuntes en un costadito. Pero ves, tiene su código QR, y entonces ustedes, por ejemplo, que lo menciona Luis Chitarroni en el prólogo, no habla de la palabra, hasta a mí me cuesta decirla, similiquiri, de la palabra similiquiri, que alguien que vaya a leer el libro dice similiquiri no entiende nada, bueno, tiene su glosario de términos que se puede ir a internet y conseguir el similiquiri. Yo me olvidé de mencionarlo, cuando les hice el envío, no sé, los que están acá, algunos será, capaz que no todos son del Club de Lectura, pero cuando hice los envíos del Club de Lectura, justamente en Ensayo de Vuelo menciona la palabra, creo que es cotufa. Creo que menciona la palabra cotufa, y evidentemente el argentino no va a entender qué es la palabra cotufa. Para los que no lo sepan, cotufa es pochoclo. Se los digo desde ya. Me causó mucha gracia porque yo venía leyendo, y yo cuando me vine de Venezuela me traje un peluche, que era un peluche blanquito, me acuerdo, un perrito pequeñito, ¿sabes? Esas cosas boludeces que uno mete en la maleta, así como para decir, bueno, me llevo esto es un pedacito de mi casa. Y me acuerdo que ese peluche se llamaba Cotuf, yo le había puesto Cotufa al peluche, y cada vez que alguien me preguntaba, yo tengo el peluche todavía dando vuelta por ahí, le digo, no, se llama Cotufa. ¿Qué? ¿Cotufa? Sí, bueno, pochoclo. Por supuesto, el perrito se llamaba de esa manera porque era blanquito, ¿viste? Parecía una cotufa, era como una cosita pequeñita. Pero a lo que voy es que tiene también esa cuestión que, a pesar de que están esas palabras que parecerían que por ahí lo maravilloso que tiene el lenguaje, el español, es que podemos encontrar diferentes versiones para una misma palabra que signifique cotufa, por ejemplo. Simiriquiri. Y sobre todo, nosotros en Venezuela tenemos la costumbre, no sé si es mala o buena, pero la costumbre de hacer como ajustes en ciertas palabras, que poco después cuesta que lo entienda el resto. Eso me parece muy rico de la obra de Garmendia, que a pesar de, uno entiende, no te pierdes. Él puede usar esa palabra y vos vas a comprender qué es lo que te está... y si no lo comprendiste muy bien, sigues entendiendo igual. Eso me parece súper rico del libro y de esta obra en particular. Contanos entonces, ¿cómo fue esta cosa? ¿Por qué decidí poner ese glosario? ¿Cómo fue ese proceso de edición? Bueno, primero me había preguntado lo
la viuda está viva, la viuda de Garmendia, la señora Maggie, Elisa Maggie, está en Venezuela. Efectivamente, cuando nos enteramos porque todo, como les decía, ¿no? Todo empezó con un material inédito que ella recopiló, que consiguió y que le estaba buscando editor. Enseguida nos pusimos en contacto, tan pronto se pudo, con la señora Maggie, y bueno, se gestionaron todos los acuerdos para los derechos y demás. Todo esto a distancia porque, bueno, estando acá ella ya no podíamos tener la presencialidad. Tengo un apoderado, bueno, mi madre es apoderada mía en Venezuela y bueno, puedo gestionar, digamos, esos trámites, ¿no? Luego, bueno, pensando en la edición más, precisamente, como era un libro breve, o sea, un libro pequeño, perdón, son cuentos breves, efectivamente, quería, bueno, digamos, añadir algo más, pensar en como que qué más podemos, ok, los cuentos son divinos, o sea, puedes leer los cuentos y ser feliz. Pero, digamos, como que exacto, habían otros detalles que nos quería sumar a la edición, sin convertirlo, digamos, en un libro objeto, en algo así de decoración, no, pero hacer una muy linda edición que también permita, bueno, interacción con otras generaciones, bueno, con otras tecnologías, con otros dispositivos. Hoy estamos teniendo esta charla de manera virtual, porque, bueno, todos lo sabemos. Pero precisamente, bueno, añadir un QR, bueno, no sumar páginas para añadir un glosario en el que discutamos o hablemos sobre ciertas palabras que nos parecen garmendianas, no porque las inventó él o porque las dice, nos parecen garmendianas porque son como que muy de él, muy propias de su narrativa, o dicen mucho de lo que está narrando, de lo que está contando, ¿no? Simiricuera es un ejemplo. Simiricuera es una palabra que en algún momento algún venezolano la habrá escuchado y qué sé yo, y tiene una historia detrás y demás, pero para Garmendia es natural decir simiricuera y lo lees de una manera y es lo que tú dices, ¿no? Por ahí entiendes, por ahí no te queda del todo claro, pero sigues con ese simiricuera encima y vas disfrutando, ¿no? Lo que te va contando. Entonces queríamos sumar la posibilidad, ¿no? De pensar en cuáles son esas palabras garmendianas, cuáles son esos términos que usa, que son muy propios de su narrativa. Pero bueno, efectivamente, para no alargar, para no hacer, digamos, el libro más pesado, mucho más cruel y demás, ponerlo en la web, ponerlo, digamos, a través de un QR en el que cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre este glosario garmendiano, simplemente con su dispositivo móvil, un lector QR, lo puede ir a ver a la web. Eso es un QR, que además es ya parte quizás, no sé si la irreverencia mía como editor, que está en proceso, digamos, que no está terminado, porque efectivamente, al no conocer toda la obra de Garmendia o estar todavía leyéndolo y rescatando cosas, van a seguir saliendo palabras, ¿no? Entonces, obviamente no podemos cerrar un glosario, mucho menos en un libro impreso, sino dejarlo como algo en curso, ¿no? Hasta ahora creo que, si no me equivoco, son dos palabras, creo que nada más las que se han subido, pero que va a ir siempre como que actualizándose ese glosario, palabras que pueden conectar mucho con lo venezolano, con su narrativa, con Garmendia, con lo latinoamericano incluso, ¿no? También. Claro. No, es súper interesante, me parece súper interesante. Hay una particularidad que a mí me pasó, por ejemplo, no sé si a vos te pasó, porque vos yo sé que también escribes, pero a mí me pasó cuando me vine a vivir acá, a Argentina, que, como les dije, yo empecé a escribir en serio cuando me vine a vivir acá. Y una de las cosas que más me costó fue el tema del lenguaje, del vocabulario. Poder acostumbrarme a escribir sin sentir que estaba tratando de cambiar mi propia forma de hablar o de contar, porque definitivamente cuando escribes un poco estás transmitiendo vos cómo hablas. Por ejemplo, el voceo yo me lo adosé después de estar trabajando mucho tiempo en una empresa. Y finalmente se quedó conmigo. A lo que voy es que terminas como armando tu propio híbrido y tu propio lenguaje, y yo me imagino que esto también tiene que ver con esta obra de Garmendia, que tiene su propia manera de seleccionar las palabras para contar ciertas cosas, y eso me parece muy rico y muy interesante, que él respete eso, o haya respetado eso, y que eso lo podamos ver hoy en la obra. Como yo les decía, para mí la obra de Garmendia es muy actual, no pierde vigencia. La puedes seguir leyendo en el 70 cuando lo escribió por lo menos este libro, y ahora, y es totalmente natural y no deja de estar actual.
Te quería preguntar otra infidencia. Por ahí había alguien que preguntaba si el nombre de la editorial es por el poemario de Rafael Cadenas. Sí. Sí, bueno, sí, no me acuerdo quién fue que lo preguntó, pero bueno, sí, es Sí, por el el poemario de poemario los de cuadernos del Rafael. destierro. Ahí está. A Eso, mí me bueno. parece hermoso. Y además viene muy a cuento, me parece. Viene como anillo al dedo. ¿Vos conocés alguna, digamos, durante este trabajo de edición y todo este trabajo que vienen haciendo ustedes del rescate de la obra de Garmendia, ¿conocés algo de, por ejemplo, de cuáles fueron referentes de Garmendia o cuáles podrían haber sido los libros, las lecturas que lo influenciaron o que más le gustaban? Mira, he leído algunas cosas. Hay una entrevista que le hace Millo Bestrini. Hay un libro que se publicó que se llama Salvador Garmendia, Pasillo de por medio, algo así, ¿no? Lo publica Millo Bestrini, la poeta venezolana Millo Bestrini. Ellos eran, bueno, muy amigos, muy íntimos. Y más o menos en ese libro, bueno, es como una conversación, una entrevista que le hace Millo a Salvador, en la que, bueno, pueden hablar de muchos temas. Y entre ellos está, bueno, como que ciertos gustos literarios, ¿no? Me acuerdo, bueno, que en esa entrevista, si no recuerdo, solo menciona, por ahí menciona algún otro que no me estoy acordando, a Balzac. Porque hay algo también que pasa con la vida de Garmendia, ¿no? Que por ahí a veces olvido mencionar, es cómo él inicia en la literatura, ¿no? Uno piensa como que, bueno, ¿quiénes eran esos referentes para él? Y por ahí hay que pensar también cómo Salvador llega a la literatura. Él se enferma, él le da tuberculosis, si no me equivoco, tuberculosis, de muy pequeño, y pasa no sé cuánto tiempo en cama. ¿Y qué es lo que hace? Leer. O sea, él casi que lo cura la literatura. Él se lee Balzac, se lee Gol, se lee los rusos, o sea, se lee una cantidad de escritores, precisamente porque solo puede estar en cama leyendo. Y ahí surge como que, digamos, esa formación y esa diversidad también que es propia de Salvador, ¿no? Pero recuerdo, sí, puntualmente como Balzac, un referente para él, un referente narrativo, ¿no? También como su novelista predilecto, casi diría yo, no sé. Bueno, mira, un dato que me parece súper interesante, porque se ve un poco también esta cosa de dónde viene un poco también en lo que se convertiría la obra de Salvador. Voy a tratar quería preguntarte algo más, pero me parece que vamos a hacerlo un poquito más para cerrar. Porque tiene que ver con la editorial, después te voy a preguntar respecto a eso. Voy a leer algunas de las preguntas que están dejando por el chat, así un poco hacemos un poquito más amena la interacción. Bueno, espero que no se estén aburriendo. Yo estoy chocha, pero no sé si la gente se aburre. Bueno, a ver, vamos a ver por acá, a ver qué pregunta. Bueno, alguien dice, Ricardo Rivera, que dice que en México no conocen autores de Venezuela y que necesitan conocer más sobre autores venezolanos. Gracias, Ricardo, por preguntar. Bueno, hay muchos saludos desde Chile, incluso hay gente de Venezuela acá conectada, hay gente de Maracay, ahora que lo estoy viendo, yo soy de Maracay, de Chipoleti, Ituzaingó también, Santa Fe. Bueno, buenísimo, buenísimo que se haya conectado gente desde muchos lugares. Bueno, desde La Plata, Marcelo saluda desde La Plata. Te quería preguntar, Felicitas, ¿por qué la editorial bueno, ya lo puedes decir, ¿por qué la editorial se llama Los Cuadernos de Destierro? Ahí contestó alguien. Y alguien preguntaba, para quien no lo sepa, Dani, porque, viste, por ahí, nosotros estamos hablando y sabemos quién es Rafael Cadenas, pero ¿quién es Rafael Cadenas? Para que Felicitas sepa por qué justo Los Cuadernos de Destierro y Rafael Cadenas. Rafael Cadenas es un poeta que por fortuna tenemos todavía vivo, que quizás también el padre poeta de una generación también que está actualmente en formación. Es uno de esos libros, es una de esas obras, ¿no? Que también se vinieron en esa maleta desde Venezuela para acá. Así como me traje Crónicas Sádicas, también me traje una antología de la poesía de Cadenas. Curiosamente, en esa antología
hay un poema que me encanta, que por ahí hay algunas frases, no sé, en las redes sociales habremos subido algunas cosas seguramente, que habla, bueno, digamos, de dónde viene ese poeta, y hay como que mucha conexión con ese venir de un lugar y ir a otro, el destierro, ¿no? Está ese poema dentro de el libro Los Cuadernos del Destierro, ¿no? Pero en la antología que yo me traigo no está ese poema, ¿no? Entonces como que claro, me quedó como también el libro siempre en la cabeza, Los Cuadernos del Destierro, que no es el libro que tengo una antología que incluye algunos poemas de ese libro, pero ese libro puntualmente no lo tengo y hasta el día de hoy lo sigo sin tener, ¿no? Esa edición, digamos, de ese poemario. Pero una vez cuando se forma el equipo, cuando se forma el proyecto editorial, sí, también era una de esas frases que resonaba mucho, ¿no? Y lo que incluye ese poemario y lo que significa para nosotros, los venezolanos que estamos viviendo en otros lugares, el destierro, ¿no? La tierra, estar de un lado y estar en otro, llevar la tierra contigo donde quiera que vayas. Y bueno, se decía el nombre por ahí, ¿no? También, obviamente, tuvimos que hablar con el mismo Cadenas, con la familia, para pedir también los permisos para usar el nombre, Claro. porque efectivamente es algo que había que hacer. Muy bien. Hay Bueno, algo curioso que se me había olvidado, perdón, que ajá, debía sí, mencionar sí. ahora. Así como como pasó esto, lo de Chitarroni con la revista, que coincide, ¿no? En ese dossier que habla de literatura venezolana. Cuando nosotros pensamos en la edición del primer libro, el primer libro de la editorial es Cautivas, de Susana Rodker, que bueno, es una venezolana que vivió en Argentina y trabajó el tema de las cautivas en un ensayo. A ese libro le decidimos añadir ilustraciones. Coincidimos con una ilustradora argentina, con la cual trabajamos por mucho tiempo, hizo las ilustraciones de ese libro, que quedó también muy lindo. Y después pensamos en ella misma para que sea, de hecho ella es la que ilustra la tapa de este libro, Flor Goodman, es la ilustradora argentina, que después hablando con ella y entre conversaciones sobre literatura, Venezuela, Argentina, nos comenta que ella nació efectivamente en Venezuela, que ella se viene muy pequeña acá, que ella es argentina, pero que su nacimiento, que bueno, de esa época en la que muchos argentinos también se fueron a vivir, digamos, por las razones que sabemos, en otras partes, y nació en Venezuela ella. Sus padres se fueron a Venezuela un tiempo, una vez que vuelve la democracia, deciden volver a Argentina y, bueno, se cría acá, efectivamente es argentina, pero venezolana de nacimiento. Entonces, también se genera otra coincidencia, otra cosa como que esas relaciones Venezuela-Argentina que afloran de repente sin que las busques, ¿no? Mira qué casualidad, qué particular. Mira vos. Alguien había estado por ahí, había preguntado cuando estabas hablando de estas crónicas sádicas que habías mencionado, que en qué se relacionaban con Sade sus crónicas. No, la cosa es así, lo había mencionado Dani. Salvador Garmendia colaboraba periódicamente con artículos humorísticos en una revista que se llamaba, no sé si se seguirá publicando, me parece que no, El Sádico Ilustrado. Y de ahí de publicar esas crónicas, me parece, porque deben haber sido crónicas, surge una compilación de crónicas que luego llevaría el nombre de Crónicas Sádicas, que justamente el dato que yo he encontrado era que habían sido ilustradas por Pedro León Zapata, que para quienes no lo sepan es ¿qué sería? Un Caricaturista, caricaturista, esencialmente, ¿no? estaba buscando esa palabra. Un caricaturista venezolano muy, muy conocido en Venezuela y muy bueno. Tiene una obra muy interesante también, Pedro León Zapata. A ver, espero que haya respondido a tu pregunta, Paola. Después, vamos a seguir por acá. A ver, acá mi apuntadora, Lucía, ya me pasó una pregunta, pero quiero saber si no me estoy saltando otra. No, Maui, no, porque después es muy simpático, pero todos comentando pochoclo, cómo se dice en distintas localidades o lugares. Bueno. Eso fue como un tópico aparte que te agradecemos, porque eso es lo que da la diversidad de toda Latinoamérica y también a nivel interno acá de Argentina también, ¿eh? Claro. Bueno, les agradecemos el glosario aparte de la palabra pochoclo, o cotufa, como le decimos nosotros, palomitas de maíz, y con esa podemos acá estar toda la noche hablando, tirando palabras. Bueno, pero acá tengo otra pregunta que había hecho Juliana Coche, que dice, ¿nos podrías contar cómo ves el panorama de la industria editorial en Venezuela actualmente? Mira, es difícil hablar de ese tipo de cosas porque sabemos
Sabemos la situación. Sabemos la situación, sabemos lo que está pasando en Venezuela en todas las industrias, no solo la editorial es una de las más afectadas, obviamente, pero yo soy un optimista, ¿no? Más allá, digamos, de lo que sabemos, ¿no? De lo que está pasando en Venezuela, se están haciendo cosas muy interesantes dentro y fuera, o con trabajos incluso híbridos. De hecho, es lo que les mencionaba, este rescate de la obra de no ficción de Salvador también, se hace con gente allá y gente acá, ¿no? Digamos, nosotros que estamos acá pudiendo conseguir algunas cosas, pero mucha gente allá todavía dispuesta a trabajar, dispuesta a ir a los archivos, a las bibliotecas. Efectivamente, este año, o estos últimos años, ¿no? También para acá, por la pandemia, ha sido muchísimo más complicado todo, pero todavía hay muchos proyectos que están en pie, ¿no? Están en pie de lucha. Muchas editoriales se han mudado, así como nosotros, que bueno, nacemos acá. Otras editoriales empezaron en Venezuela y siguieron en otros lugares, pero siguen siendo editoriales venezolanas. Nosotros esencialmente somos una editorial venezolana, pero estamos en Argentina. No solamente publicaremos venezolanos, de hecho el tercer título va a ser de una argentina, esto sí me lo reservo, pero el tercer título de la editorial va a ser de una escritora local, ¿no? Ah, mirá. Sí. Muy buen dato. Bueno, miren de lo que nos estamos enterando. Pero hay mucho, pero sí, volviendo un poquito a la pregunta, perdón, hay todavía mucho trabajo por hacer y mucho trabajo bueno haciéndose allá. Sí, lamentablemente se pudiera hacer mucho más, lamentablemente no tenemos, digamos, los recursos o la infraestructura o el Estado, demás como para poder hacer mejores ediciones, rescate, difundir más autores nuevos, incluso contemporáneos. Pero sigue habiendo material, sigue habiendo muchas ganas. De hecho, precisamente, pensando en estos días sobre las editoriales que están afuera, han salido unas en Madrid, unas en Chile, gente que está todavía dispuesta y que sigue colaborando y sigue también recurriendo como que al país, ¿no? A Venezuela, nunca olvidándolo, nunca pensando como que, bueno, ya estamos en otro país, dediquémonos a lo nuestro. No, o sea, está Venezuela dentro de nosotros y de alguna manera seguimos trabajando ya estando acá. Bueno, eso está muy bueno. Precisamente aprovecho este pie que me das, Dani. Felicitas preguntaba, ¿qué factores crees vos que hicieron que la literatura venezolana no sea muy conocida y difundida en Latinoamérica? Wow. Bueno, Felicitas siempre hace ese tipo de cosas, ¿eh? Siempre nos hace eso. Yo la verdad que, o sea, si me lo preguntan a mí, no sabría por qué. Porque tenemos muy buenos escritores y no sé por qué razón. Yo me imagino que también tiene que ver por ejemplo, muchas grandes editoriales, por ejemplo, Suramericana, como que se posicionaron acá en Argentina y de acá empezaron a distribuir cosas. En cambio, Venezuela quedó como en un costadito. Y no hablemos solo de Venezuela, también hablemos de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, de la misma Colombia. Hay autores que por ahí, igual en Colombia hay autores colombianos bastante conocidos, pero siempre son como poquitos, me parece. Por ahí seguramente hay algunos que nos estamos perdiendo. Pero para vos, ¿a vos qué te parece? Yo pienso que fue de un tiempo para acá, no sé, pienso en el momento quizás del boom petrolero en la que Venezuela exportaba de todo, además de petróleo, exportaba mano de obra, trabajo, libros, o sea, se funda la Biblioteca Ayacucho, eso es algo como un referente, tú vas a la UBA y siempre todo el mundo de alguna manera piensa en la Biblioteca Ayacucho, pero claro, es también parte de una generación que en un momento como que, bueno, había mucho dinero, ¿no? Mucha guita, como dicen. Y se podían hacer muchas cosas, podía difundir más la literatura, pero de un momento para acá empezó como que, ok, a faltar recursos, a faltar quizás interés, no puedo responder realmente eso. Y también, bueno, que surge como que lo opuesto, pero o mejor dicho, lo propio, pero en otros países, ¿no? Acá efectivamente, acá la literatura argentina tiene una riqueza, no sé, desde que existe casi que la literatura, ¿no? O sea, desde el principio estás hablando de referentes, cualquier siglo, cualquier década, de cualquier tópico, de cualquier género. Justo en el momento en el que siento que la literatura venezolana le falta un poquito más de difusión, hay un auge muy grande en la literatura argentina, no sé, finales de los 80, principios de los 90, más o menos, no sé,
una estimación también muy subjetiva la mía, ¿no? Bueno, tiene un poco que ver con lo que dice el mismo Chitarroni en el prólogo también, esta cosa de que algunos autores quedan como medio opacados. Exacto. Opacados. Y sí, me parece, creo que va por ahí, Felicitas. No me quiero quedar mucho porque tenemos otras preguntas. Aquí había alguien, no sé si viene a cuento, pero Héctor preguntaba qué diferencia entendemos, o entendéis vos, entre destierro y exilio. No sé si nos estamos metiendo en camisa de 11 varas acá. Sí. Yo soy profesor O de si viene idiomas. a cuento. Me da risa porque al pensar también en el lenguaje, ¿no? En los idiomas, cuando claro. La traducción del poemario de cadenas, los cuadernos de destierro, la traducen como The Exile Notebook. O sea, lo traducen con la palabra, la traducción, digamos, al inglés de destierro es exilio, porque el inglés no tiene una diferenciación. Pero el español tiene esa riqueza, ¿no? De que se puede ser feliz o se es feliz. Ser feliz o estar feliz, perdón. Entonces, como que ya hay una diferenciación, no es lo mismo. Destierro y exilio tiene una diferencia. Yo siento que también es como que, bueno, indaguemos en el lenguaje, y el destierro es como arrastra un dolor, arrastra la memoria, arrastra muchas cosas que a veces el exilio, si bien también arrastra quizás todos esos sentimientos, el exilio está muy atado al volver, está muy atado como que, bueno, me exilaron, me tuve que ir por tal cual tema, ¿ok? Pero el destierro, no sé, ya me estoy metiendo en un tema que... Estamos metiendo como... ya me estoy metiendo en algo que no sé si me quiero meter, pero por ahí, no sé, pienso que sentirse un desterrado y no un exiliado como que marca más y a la vez te conecta más. Estar exiliado es como que, bueno, no me siento tan cercano a mi tierra, y estar desterrado me hace tener la tierra conmigo. Pues es una manera interesante de verlo. Yo siempre dije que, bueno, yo me vine a vivir acá antes de que empezara la ola de migración desde Venezuela. A mí me vine por otras razones. Pero cuando me preguntaban eso, yo no sabía si decir si me sentía exiliada, desterrada, que me habían dicho chau. No sé, es difícil de definirlo. Pero no nos enredemos mucho. Vayamos a Salvador Garmendia. Acá alguien preguntaba, ¿se puede definir a los personajes de Salvador Garmendia? Bueno, porque no sé si lo estoy leyendo bien. ¿Esperpentos o grotescos en difuntos en el libro? ¿Esperpentos o grotescos? Los dos. Los dos. Yo diría que los dos también. Grotescos y esperpentos. Uh-huh. Pero el título iba a ser mucho más largo, entonces no lo alcanzó Salvador seguramente. No, esa es una de las palabras que siempre me quedaba, grotesco. Grotesco. Esperpento me gusta también como... Esperpento está bueno también. Sí. A ver, acá... A ver, creo que Felicitas tiraba algo más que acá no entiendo. Felicitas no, Jessica. No me queda muy claro de dónde viene este comentario, Lu. Si me puedes enganchar el contexto, el de Jessica, que dice, sí, pero creo que, por ejemplo, García Márquez empezó a mandar sus manuscritos acá en Argentina, por lo que tengo entendido. Sí, yo tengo entendido que García Márquez, de hecho, 100 años de soledad la publicaron desde acá, porque se la habían rebotado por todos lados y acá fue donde se la publicaron. Es otra de esas cosas, ¿viste? Otro colombiano. Memorias de Altagracia se publica por primera vez en España. Y si no me equivoco, también hay una que publica en Montevideo, que es La Mala Vida. La Mala Vida y Doble Fondo. Después tengo que verle la cara a la apuntadora, por favor. Que se muestre la apuntadora. Sí, y yo, mami, también quiero agradecer acá en línea por el chat a Rosbelis, que ella también nos está dando una mano, porque ella también contesta, está respondiendo también algunas cosas, como también Ayacucho, sí, y aclara que era una editorial muy grande, digamos, de allá, digamos, de Venezuela. Así que también nos hace de contadora. Así que agradecemos a todos porque estamos aprendiendo un montón de literatura venezolana. Muy bien. De una forma intensa. Bueno, tenemos un montón de comentarios acá. Yo la verdad que estoy muy contenta.
Sí, Ludi, Sí, no, que me llamó una también, que preguntan también por el logo, que justo también se ve atrás de la editorial de Dani, le preguntan buena ahí qué pregunta. significa. Sí. Y parece un banco, pero no es. El logo es un kanji japonés que significa, o que se lee tsuchi, que significa tierra. Mira qué lindo, qué hermoso, me encanta. Tiene que ver con también un poco una historia personal, porque bueno, si bien Argentina es donde vivo actualmente, no es mi primer destierro. Yo viví, en ese momento cuando jugaba béisbol, viví en Japón. Estuve viviendo un tiempo en Japón. Efectivamente, bueno, puedo aprender un poquito de japonés y de palabras, y a la hora de pensar también en un logo, ¿no? En lo gráfico y en lo que la identidad más o menos puede representar, la idea de tierra, ¿no? La tierra, y es un kanji. Ay, una ternura, ¿eh? Al final Dani es una ternura. A ver, para acá, bueno, Rosbel estaba apuntando que decía Ayacucho, porque estaba hablando de Ayacucho. Sí, era muy grande, también otras editoriales importantes y que sí distribuyó libros en Latinoamérica, hicieron traducciones de intelectuales importantes, fue Monte Ávila, que precisamente Monte Ávila, este libro que yo les acabo de mostrar, es el de cuentos cómicos, es de Monte Ávila. Este que les mostré ¿cómo se llama? De Antonio Arraiz, es de Monte Ávila también. Y yo tengo otro, justamente, que es de Eduardo Febres, que es un librito pequeñito que me parece divino. Eduardo Febres es un bombón. También es de Monte Ávila. Es como una de las grandes editoriales en Venezuela. Y bueno, ambas, Ayacucho y Monte Ávila, todavía existen, pero están completamente parcializadas por el gobierno, lo que dice. Hay un Bueno, de hecho, rescate sí, lo que fue la editorial Monte Ávila recibió mucho editor, mucho argentino en su momento, ¿no? En esa época, en la que los argentinos también estaban, digamos, viajando por el mundo o también exiliándose en otros lugares. Hay muchos diseñadores que le hicieron las tapas, que eran, digamos, quizás las mejores tapas que tiene Monte Ávila, están diseñadas por argentinos. Mira vos. Bueno, hay una cosa que yo no sé si ustedes saben, me acabo de acordar, estoy tocando de oído. Adolfo Bioy Casares, Lucy, ¿te acuerdas? ¿Viste ese libro? Ahora no me voy a acordar porque se me acaba de ir, que él escribió, que lo comparaban con aquella serie de Lost, que decían que Lost había agarrado... La invención de Morel. La invención de Morel. La invención de Morel. Una de las particularidades que tiene ese libro, no sé si ustedes, me imagino que la mayoría, varios lo habrán leído, pero la historia, en teoría, está ambientada en Venezuela. Y en teoría, el personaje es un venezolano. La particularidad que tiene, que a mí me llama muchísimo la atención, yo lo amo, Adolfo de Casares, me encanta, y leí la historia y me pareció genial, pero yo no me creí que fuera venezolano el personaje, te digo sinceramente, me van a correr la cabeza, pero yo decía, esto no lo puede decir un venezolano. Y lo loco es que es precisamente esa cosa, digamos, el libro es maravilloso, está muy bien escrito, pero esta cosa no habla como venezolano. Entonces, para mí, que soy venezolana, que leo el libro, es como un poco, sí, me creo toda la historia, te creo todo, pero no estoy muy segura. Bueno, dicho todo esto, hay otro libro que les quiero recomendar, que yo no sé si ya se consigue acá, yo no sé si vos lo conocías, Dani, que se llama Salsa y Control, de José Roberto Duque. Yo tengo este único ejemplar que lo publicó acá. Esta es una edición, que es más, yo no sé si tiene, es de, digamos, de libre. Mira, la primera edición de este libro la hizo en 1996 Monte Ávila Editores, y regresamos a Monte Ávila. Pero esta edición fue una edición que se hizo, déjame ver si acá te consigo el año, en el 2011, y la publicó una editorial que ya me imagino que ya no existe, porque me parece que el chico que le publicó ya se fue, había regresado a Venezuela porque estaba acá con una beca. La Barbarie Bubonera se llama la editorial. Y era como fue una edición cortita, una tirada cortita, y este libro es maravilloso. Es maravilloso el libro, y es un muy buen libro de cuentos, pero bueno, yo me imagino que ya no se debe conseguir acá. Vamos a seguir con las preguntas. Espérame, que te voy a hacer Lucy, ¿tienes alguna para saltarme yo? Porque tengo 30 mensajes, chicos, esto es mucho. Sí, no, el público también está con la polémica del desenterrado, que, bueno, es una palabra también con mucho
significado, una simbología muy fuerte, y también querían saber si se puede crear como una literatura con ese concepto. Una con literatura con el exilio. Y sí. Y yo pienso que no me gusta tanto encasillar, digámoslo, para pensar en el género es algo, pero la literatura del exilio no tiene que ser generalmente por gente incluso que está afuera. Tú puedes estar en tu propio país y sentirte un exiliado. No sabría realmente cómo pensar eso actualmente. Sí siento que ahora, digamos, después de esta, la última ola, digamos, o la ola más fuerte que hubo de migración de venezolanos a partir del 2017 hacia acá, se nota mucho la producción artística, como que el arte siempre es lo que llega último a la fiesta, ¿no? Siempre la gente empieza primero con emprendimientos comerciales, gastronómicos, como que las cosas que llegan más rápido, digamos. Y el arte como que, bueno, se toma su tiempo, se toma su café, se toma su pausa, ¿no? Y actualmente, si por ahí pudiéramos pensar como, bueno, se está quizás desarrollando una literatura del exilio, muchos escritores venezolanos, o quizás necesariamente venezolanos, pero de otros países también, cada uno desde sus territorios, incluyendo la misma Venezuela, armando obras, ¿no? Pensando en su propia obra, pensando en una nueva escritura, pensando en una nueva manera de contarse a sí mismos. Cosa que vuelvo, ¿no? Como a lo que coincide también con ese auge del boom en un momento en el que Latinoamérica también estaba sacudida por muchas dictaduras, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, pues. Claro, exacto. Bueno, digamos, Obviamente literatura para de... Hay muchos escritores también que vivieron en el exilio y escribieron. Acá apuntaba alguien, precisamente Cortázar es uno, que construyó su obra también sí. desde París. A ver, nos queda poquito tiempo. ¿A alguien le gustaría hacer, vamos a hacer una o dos nada más, preguntar por micrófono algo o comentar algo? Que levante la mano, así le damos la palabra. Hello. Si no, yo sigo hablando, ¿eh? Yo estoy charlando, no tengo ningún problema. En No, el chat no son tímidos, a ver si... No, están todos habladores en el chat. Yo me parece que voy a empezar a decirle que hablen todo por el chat y les vamos haciendo las acotaciones. Bueno, acá hubo un montón de cosas. Después, Dani, yo te voy a pasar el chat. Lo descargamos, Lu, y me lo pasas para mandárselo a Dani, como para que vos te quede. Una sola pregunta para cerrar, porque estamos ya sobre la hora. Y me gustaría, más que todo, para ya cerrar el tema con la editorial, ¿cuáles son los próximos proyectos? Primero, me gustaría saber un poco que le cuentes a todos, porque esto no te lo pregunté todavía, ¿cuál es el perfil de la editorial? O sea, hacia dónde se están enfocando y qué proyectos tienen, digamos, luego de este de Salvador, y creo que tenían uno más, ¿qué otros proyectos tienen a futuro? La editorial, bueno, como siempre lo recalcamos, estamos como que enfocados en la investigación de archivo, en el rescate, la curaduría literaria. O sea, trabajamos, bueno, empezamos con el ensayo de Susana Rodker, seguimos con el libro de cuentos de Salvador. Digamos, no queremos tampoco encasillarnos a los géneros, estamos muy abiertos a publicar otras cosas, ¿no? Pero, digamos, empezamos con estos géneros. La identidad, o digamos, lo que consideramos nuestro es eso, la investigación. Es como que buscar quizás todavía no he encontrado, o lo poco escarbado. Es como un trabajo de arqueólogo casi lo que hacemos a veces, yendo a las bibliotecas, buscando en la web, contactos, bibliotecas personales y demás. En cuanto a los proyectos, por los momentos, digamos, se me había olvidado mencionar, también una de las razones por la cual se decide difuntos este año volátil es, bueno, también por la accesibilidad a ediciones viejas que mucha gente quizás en algún momento preguntó o quería tener. Por ahí se pueden conseguir, no sé, Memorias de Altagracia, seguramente habrá una que otra edición más, se editó en España, hubo más difusión, posiblemente, pero este no tuvo, digamos, tanta difusión, tanta distribución. Entonces, bueno, cuando este siguiente proyecto, que es de una escritora argentina, en ese trabajo de investigación, coincidimos con algunos libros. Ya después, si están interesados en hacer la tarea y quieren saber más, bueno, cuando sepan quién es la autora, antes de que digamos cuál es el título, Bueno. buscarán su obra y se darán cuenta que hay unos libros que no se consiguen, que efectivamente, y ahí es donde nos toca hacer el trabajo, ¿no? De
¿por qué no se consiguen? ¿Por qué no se reeditaron? ¿Se pueden leer ahora? ¿Tienen vigencia? ¿Qué hacemos con estos libros que no se consiguen? Y bueno, de ahí ya nosotros tomamos una decisión, ¿no? Una decisión editorial, pero va por ahí la cosa, ¿no? Como que llevar al alcance hoy en día libros que efectivamente necesitan ser leídos, necesitan ser releídos, redescubiertos, revisitados, incluso material inédito que también, como decía, ¿no? es un adelanto al próximo libro de Garmendia, que es de aforismos. ¡Ay, de aforismo! Ah, yo me anoto, yo me quiero anotar ya mismo para cuando salga. A ver, bueno, les agradecemos muchísimo a todos por haber estado ahí del otro lado, de verdad que muchas gracias. También muchísimas gracias por compartir todos los comentarios que dijeron. Bueno, hay un montón de comentarios, no nos va a alcanzar el tiempo para leerlos todos. Bueno, me olvidé, hubo alguien que comentaba, a ver si veo, no lo encuentro, pero bueno, hubo alguien hubo gente de Venezuela que estuvo conectada, que les agradezco muchísimo que habían estado ahí, porque sé que es medio problemático conectarse a Venezuela desde ya. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Dani, de verdad, muchísimas gracias. Espero que toda esta charla que tenemos hoy les sirva para seguir difundiendo y que la editorial llegue cada vez más lejos. Fíjense en la página web de los chicos, es loscuadernosde.com. Desde ahí también pueden conseguir los libros, no solamente sino también este otro que mencionaba, que fue la primera edición que hicieron. Y bueno, ¿qué más puedo decir? La verdad que agradecida con todos ustedes. Acuérdense que tenemos actividades, los que se quieran sumar al Club de Lectura se pueden sumar a través de la página web. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario, nos los pueden hacer llegar al correo electrónico y bueno, trataremos de contestar lo antes posible. Mi agradecimiento a Mabe, que no le vi la cara, pero muchísimas gracias. Mabe es una genia. Mabe es la chica que trabaja en la prensa de la editorial y la verdad que es una genia. Así que le agradezco muchísimo a ella. Y bueno, busquen el libro, chicos. De verdad, busquen el libro porque está muy, muy bueno y es hermoso. Es hermoso. Lo van a amar a Salvador Garmendia. Yo me voy a mandar a hacer una remera que diga lo Salvador. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dani, me despido. ¿Vos querés aportar algo? No, agradecido también contigo y con todos los asistentes, efectivamente. Estos espacios creo que son totalmente necesarios, mucho más ahora. Bueno, espero que les guste, los que ya lo leyeron, que lo sigan leyendo, que descubran, que redescubran la obra de Salvador y bueno, otros autores, no solo los que editemos nosotros, todos los autores que les gusten, obviamente. Claro, sobre todo eso. Acuérdense, todos estos autores que yo mencioné al principio son autores venezolanos, hay muchos que se consiguen acá, esto que les decía, Gabriel Pachares, Gustavo, me olvidé el nombre de no puedo ser tan nada. Gustavo Valle, este libro lo conseguí yo en una librería de viejo por ahí en Buenos Aires. Para los que no sepan, yo no estoy en Buenos Aires, estoy en San Antonio de Areco, así que estoy bastante lejos. Y acuérdense que también la revista donde está el dossier de venezolanos la pueden conseguir también en la página web. Si son socios o pertenecen al Club de Lectura, tienen descuento, así que fíjense. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Buenas noches. Gracias, Lu, por el aguante. Y gracias a la apuntadora también, por favor. Mi agradecimiento a la apuntadora. Que estén muy bien todos. Nos vemos a la próxima, ¿ok? Perdón, antes de que se vaya, me olvidé de decirle, la próxima semana arrancamos el Club de Lectura y vamos a estar leyendo una antología de cuentos que se llama Basura, así que estén pendientes, después les mando la información. Chao.